tardes, amigos ibarristas. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Los Jóvenes y el Derecho, un espacio en donde debatiremos temas de trascendencia y coyuntura jurídica cuyas posturas a favor y en contra serán debatidas, analizadas y desarrolladas por brillantes jóvenes abogadas y abogados. Las abogadas y los abogados somos la pieza fundamental para la impartición de justicia y sobre todo para la resolución de conflictos. En México, para poder ejercitar esta profesión, se necesita de un título profesional que acredite la terminación de nuestros estudios universitarios. Sin embargo, hay aquellos que consideran la necesidad de algún órgano de control, como por ejemplo de un colegio de abogados, que actualice, verifique y sobre todo homologue la ética y la calidad de la profesión de la abogacía. Por lo que el tema de hoy es el siguiente. ¿Debe ser obligatoria la colegiación en la abogacía? Al respecto, tenemos la presencia de dos grandes, brillantes invitados quienes nos compartirán sus posturas en torno a este tema. Bienvenida Beca, bienvenido Aldo a nuestro programa Los Jóvenes y el Derecho. Es un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, ¿qué les parece si para dar inicio, Beca, nos pudieras compartir en 3 oraciones tu semblanza curricular, seguida de un hobby o pasatiempo favorito, por favor? Bueno, estudio Derecho en el ITAM, trabajé en litigio fiscal, gran error, mucho aprendizaje, y ahorita estoy en cabildeo. Me encanta. Perfecto. ¿Y cuál es tu hobby o pasatiempo favorito? Me gusta mucho, son opuestos, me gusta mucho leer y me gusta también enfiestar, me gusta salir con mis amigas. Siempre es importante tener una distracción aparte del trabajo y del estudio. Qué bueno. Aldo, igual siguiendo la mecánica para que te podamos conocer un poquito mejor, ¿pudieras resumir en 3 oraciones tu semblanza curricular, seguida de un hobby o pasatiempo favorito? Claro que sí. Soy abogado, soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, me especialicé en Derecho Constitucional. Toda mi vida me he dedicado al ámbito público, especialmente en el ámbito legislativo, y actualmente me encuentro en la Cámara de Diputados, en la Auditoría Superior de la Federación, en el área de normatividad. Y mi principal hobby es cantar, me gusta mucho cantar. Soy una persona, un karaoke andante, entonces yo creo que eso es lo que más me gusta. Oye, qué padre, pues aquí tenemos a 2 abogados muy alegres. Qué bueno que tengamos a abogados así, creo que siempre es importante tener un hobby aparte de la abogacía. Y bueno, que me gustaría también compartirles que este debate se va a estructurar en 3 secciones. La primera, cuáles son las cuestiones doctrinales en torno al tema. La segunda, la problemática. Y la tercera, cuáles son sus posturas o conclusiones finales. Para dar inicio, me gustaría empezar contigo, Beca, en cuáles son aspectos doctrinales en torno al tema. Por lo que nos puedas explicar qué es la colegiación. Sí, bueno, la colegiación es una figura en la que se busca que los profesionistas, no solamente abogados, en general cualquier profesionista, se meta a colegios o como organismos mediadores, como dijiste, y sobre todo como que pues sí, es más bien como un colegio, literal, en donde es un grupo en donde te vas a estar actualizando, en donde conoces gente, en donde, pues, no sé, hay oportunidades laborales, pero sobre todo, o sea, y lo importante de estos colegios es que lo que vemos aquí es que sea una obligación o no poder pertenecer a un colegio para poder ejercer la profesión de derecho. Yo creo que sí, yo sí creo que debes de pertenecer a un colegio, porque al final, no sé, ¿no? Y fuera de derecho comparado, de que es que en Estados Unidos, Estados Unidos tiene otro sistema completamente diferente a México, pero creo que en México sí es un punto y es importante, o bueno, yo lo creo así, que una organización, que como sea un colegio, por ejemplo, no sé, la Barra Mexicana de Abogados, al final te da como una garantía a ti como cliente de saber que tú estás acudiendo a un lugar en donde hay de verdad especialistas y la persona que va a resolver tu caso, a resolver pues sí, o sea, tu vida, porque realmente no es un expediente, o sea, al final si tienes un problema de que esté en juego tu libertad, si está en juego, ya deja tu casa, que también es importante, si están en juego tus hijos, si están en juego la patria potestad, no sé, obviamente quieres ir con un especialista y con la mejor persona que te diga, ¿sabes qué? Tranquilo, yo voy a hacer lo mejor y yo tengo los conocimientos para llevar tu caso. Digo, al final, en teoría eso debería de ser, pero creo que el hecho de pertenecer de forma obligatoria a un colegio de verdad te hace como confiar. Sabes que estás yendo con un especialista y sabes que un profesionista
verdaderamente pues está en sus manos o en su conocimiento tu caso, ¿no? Aldo, en este sentido, ¿cuáles son los objetivos primordiales de la colegiación? Beca nos pues compartía que la colegiación es para actualizarse, para verificar o incluso para homologar criterios. ¿Nos pudieras de cierta forma explicar cuáles son estos objetivos primordiales de un colegio de abogados? Sí, claro. Creo que algo muy importante aquí, que antes de que responda a tu pregunta, es el énfasis de la pregunta es si la colegiación tiene que ser obligatoria o no. O sea, creo que la colegiación por sí misma o de manera intrínseca es buena. O sea, la colegiación es un instrumento en el que un grupo de interés o grupo de abogados se reúnen para profesionalizarse y capacitarse mutuamente, generar oportunidades y poder en el mercado laboral generar personas más competitivas para ello. Sin embargo, el problema de esta colegiación obligatoria es que lo reduce a 5 grupos. En este caso, la propuesta de la que nace este debate, y este debate empezó fuertemente en 2014, por una propuesta de reforma constitucional en la que se quiso abordar que solamente 5 colegios de abogados por cada profesión, en el caso de los abogados, 5 colegios de cada profesión, en el caso de los abogados también serían 5, podían ser las que tuvieran la patente para poder ser colegio. Entonces, uno de los fines de esos colegios, se supone, era profesionalizar a los abogados y elevar los estándares éticos de la profesión. Lo que buscaba, lo que perseguía este fin, era que de alguna manera se le pusiera solución al alto número que existe de registro de validez oficial de las universidades que egresan abogados y que no necesariamente tienen las competencias para poder desempeñarse en el ámbito laboral. Sin embargo, y si me lo permites, empiezo a desarrollar mi postura crítica. Creo que uno de los grandes problemas que tiene esta reforma y que tiene en general la propuesta de la obligatoriedad es que deja de lado 2 importantes derechos. El primero, el derecho de poder ejercer libremente tu profesión siempre y cuando sea lícita, lo cual es así. Y el segundo, la obligación, el derecho que tienes a no pertenecer a un grupo o pertenecer a asociarte libremente, que también se ve vulnerado. ¿Cuál fue la solución que en este caso propusieron los colegios que impulsaban esto? Pues reformar la Constitución. Sin embargo, se dejó de lado que lo importante justo de estos 2 derechos humanos era proteger a las personas de no formar parte de corporativismos o sindicalizaciones. Y esto fue bastante importante. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente lo reformamos para estos efectos, estábamos dando más pauta para que notáramos cómo sí son grupos de interés. Algo también importante aquí que tenemos que resaltar es que no es ninguna garantía ni es símbolo de confianza, porque al contrario, si ya todos pertenecen a las barras o todos pertenecen a los colegios, ¿cuál va a ser la distinción entre uno y otro? Y tampoco es garantía. Yo no me atrevería a decir que todos los que forman parte de un colegio de abogados actualmente necesariamente tienen las competencias y todas las personas que no están en un colegio necesariamente no las tienen. Más bien, creo que aquí lo importante es que no se ha demostrado que la colegiación obligatoria realmente sea la solución a esos problemas que son parte de lo que vivimos en México y que se reconocen y que tienen que tener una solución. Bueno, antes de darle contestación a Aldo respecto de su postura, me gustaría sentar las bases, ¿no? Para que también las personas que nos estén viendo conozcan, por ejemplo, cómo es el proceso para colegiarse. Colegiarse implica un costo económico por parte de los abogados, ¿no? Esto es de manera gratuita, o cuál es pues este proceso por el cual una persona egresada tiene que o tendría que pues realizar o entrar para poder colegiarse pues a un grupo o en este caso un colegio de abogados. Bueno, sí, tienes razón, hay un proceso, obviamente tienes que ser abogado, obviamente tienes que tener tu cédula profesional para entrar a un colegio, sí tienen cuotas, sí tienes que pues pagar, y justo esto es uno de los grandes problemas que la gente ve, y la verdad, pues sí, sí es un problema el hecho de que tengas que pagar, porque lo reduce a gente que realmente nada más tiene las posibilidades económicas para poder pagar una cuota. La realidad se vuelve como un club de Toby, ¿no? Y al final muchos de los colegios realmente se vuelven más que un colegio pues de profesionistas, sino más como grupos de socialité de profesionistas. Pero al final yo creo que esto podría cambiar, al final, y como dice Aldo, el proyecto que hablaba de 2014 fue un proyecto, pero pueden surgir más proyectos y esta situación se podría regular de una forma en la que, ¿sabes qué? Obviamente abierto para todos los estudiantes de Derecho, simplemente ponerlo con un examen, quien tenga las capacidades, quien tenga de verdad las habilidades y el conocimiento para entrar, no solamente pagar, ¿no? Sí tienes que demostrar que tienes
la habilidad y el conocimiento suficiente para pertenecer a un alto estándar de jurídico, que es lo que se pretende hacer. En segunda, claro que pues obviamente de algo se tiene que mantener el colegio, sí puede haber cotas, pero también como en universidades, o sea, puede haber becas. De verdad hay alumnos estupendos que no pueden pagar una colegiatura, pero al final les otorgan becas y eso no es un impedimento para que ellos puedan estudiar. Y podría hacer lo mismo, ¿sabes? O sea, como que abrir espacios a las personas, abrir becas, abrir, no sé, hasta eventos o tratar de financiar el colegio para que todas las personas puedan entrar. O sea, que más sea una cuestión de habilidades y de conocimiento que realmente económica, porque eso sí, pues, terminaría siendo ridículo. Y algo que también me parece muy, muy importante es la cuestión de género. O sea, en los colegios actualmente en México, yo no sé, en otros países, en México los puestos que ocupan las mujeres en los colegios son nulos de verdad. Y eso es terrible porque dices, ¿sabes qué? Es que de verdad se terminan volviendo clubes de hombres y no está bien, o sea, porque hay mujeres muy capaces, digo, hombres también, pero creo que también esto es como una oportunidad también para abrir el espacio laboral a las mujeres y que pertenezcan a este tipo de colegios y pertenezcan a este tipo de asociaciones para desarrollo personal y en general. Entonces, pues no sé. Aldo, ya nos adelantabas tu postura, sin embargo, ¿cómo surge la colegiación? ¿De dónde surge o de dónde nace esta idea de que todos los abogados tendríamos que colegiarnos? Independientemente de, como nos lo adelantabas, de la existencia de un informe respecto de una reforma. Aquí algo muy importante es que, justamente, como lo platica Beca, la colegiación fue el antecedente para la formación de las carreras profesionales en las universidades. Es decir, ese grupo de personas especialistas en un área fueron los que fundaron los colegios, colegio de abogados, y luego esos colegios formaron colegio de abogados penalistas, y esto si podemos checar en la UNAM, de hecho está formada por colegios de las distintas ramas. Entonces fueron el antecedente más importante para la formación primero de las universidades públicas y después las universidades públicas poderse dividir en universidades privadas. No se niega su importancia, pero justo voy a comprar el argumento que platicas acerca del Club de Toby o acerca de esta falta de paridad. Es muy importante hablarlo porque de origen los colegios de abogados tienen este vicio porque durante mucho tiempo la carrera de abogado solamente se ejerció por hombres. Entonces es natural que hoy quienes ocupan las posiciones de poder e influencia al interior de los colegios sean esas personas. Y existen pocos incentivos al interior, justo porque es un grupo privado, para que puedas modificarlo. Está en el ámbito de la libertad, de esta libre asociación, de quienes forman parte de ellos, apegarse a esas normas o no. Y ese es justo uno de los peligros más importantes. El peligro aquí es que hay un incentivo de 642 mil millones de pesos que podrían ingresar a esos colegios de abogados. ¿Y por qué? ¿De dónde saco este dato? Actualmente en la INEGI, el dato oficial más importante de este rubro es que existen alrededor de 351 mil abogados en el país. Estos 351 mil solamente forman parte de 2.000 abogados de los colegios. Algo importante aquí es que esto representa como un 2%, y 7.000 abogados, y esto representa un 2% de los abogados totales. Sin embargo, si estas reformas transitaran y tuvieras que formar obligatoriamente parte de un colegio para poder ejercer tu profesión, automáticamente tendrías que ingresar a ellos. La cuota actual más económica para ingresar a un colegio de abogados es de 2.000 pesos anuales. Esos 2.000 pesos, si los multiplicamos por los 350 y tantos, que yo me atrevo a decir que son mucho más, porque este dato es de 2015, podríamos estar en el resultado de 642 mil millones de pesos que estarían en el tema privado. ¿Aquí qué significa? No está mal. El problema es que privatizas el ejercicio de las profesiones, porque este debate solo nos centraremos en los abogados, pero estamos hablando que es una propuesta para todas las profesiones. Algo también importante que también lo concedo totalmente es el tema de los clubs. Al final de cuentas, el día de hoy, así como está regulado los colegios de abogados, el requisito más importante ni siquiera es el requisito económico, es el requisito de la recomendación de alguien que forme parte de este club o colegio de abogado para que tú puedas formar parte de ese selecto grupo. ¿Y cuál sería el incentivo para que en el futuro ellos cambiaran? En realidad no tendrían ningún incentivo, porque ahora sería obligatorio que formaras parte de ellos, lo tendrías que aceptar, y seguramente dentro de esos 5 clubes, que solamente son los que hoy hay en la propuesta, y aunque no hubiera esa propuesta, son los que tienen más capacidad material para poderse transformar en un colegio de bote pronto, algunos clubes tendrían más prestigio que otros, y eso podría de antemano priorizar qué tan bueno o no abogado eres, generando este sesgo de prejuicio. Creo que esta causa de sospecha que tengo como abogado
es que el Estado le está dando una solución muy sencilla a un problema estructural. ¿Cuál es ese problema estructural? A la falta de la calidad en las universidades para poder, o la falta de calidad en la solicitud de requisitos para poder brindar estos permisos para que una persona pueda ejercer la carrera de abogado. De por sí, en México es uno de los países de Latinoamérica que más tarda en egresar personas. Aproximadamente estamos hablando que entre 7 y 9 años se tarda alguien en egresar de una universidad, y estamos hablando de que todavía cada 5 años estaría haciendo un examen para poder certificar. Aquí hay algo muy importante para dejar como muy clara la postura. Una cosa es la certificación y otra cosa es la colegiación. Sin embargo, la colegiación sí requeriría o iría de la mano de esta misma postura. Entonces, creo que ahí hay parte de los peligros. O sea, pasarle a un privado la posibilidad de que él sancione o le diga que no forma parte de un colegio y por lo tanto la imposibilidad de ejercer tu carrera, es tanto como que el Estado no le ponga solución a un problema que en realidad él tuvo que haberle puesto solución desde el inicio. Venga, independientemente de contestarle a Aldo, ¿hoy en México la colegiación es obligatoria? No es obligatoria. Bueno, como comentaban, hace unos años hubo un proyecto para hacerla obligatoria en la Cámara, pero bueno, obviamente no ganó. Este proyecto lo que decía es que tendría que haber 5 colegios en cada entidad federativa, en cada entidad, y no me acuerdo cuántos federales, la verdad sí no recuerdo ese dato, pero al final es lo que digo, o sea, esto se puede cambiar, o sea, al final puedes decir, ¿sabes qué? Por cada entidad federativa va a haber 20 colegios de abogados, y al final lo que tendrías que hacer es totalmente cierto, que no le puedes pasar a un privado la responsabilidad que en realidad tendría el gobierno. Pues sí, pero pues lamentablemente es una de las posibilidades y es una solución perfecta que podría pasar en México para resolver todo este punto de temas de, o sea, que a veces los criterios en México no son lo suficientemente duros o, más que duros, seguros para garantizarte a ti como ciudadano e incluso como persona privada que vas a recibir la mejor defensa, que al final también tú como, o sea, yo como persona, y él está en la Constitución, tengo un derecho a un debido proceso. O sea, el hecho de que me enfrente a un abogado porque este es un tema, o sea, al final, para practicar la abogacía solo necesitas una cédula, fin. Pero tú no necesitas demostrar que eres especialista en cierta materia. O sea, yo, todavía no tengo mi cédula, pero ya pronto, pero yo podría con mi cédula, sabes que yo me estoy ahorita dedicando al legislativo, y yo si tengo mi cédula podría ir perfectamente a resolver un juicio penal en el que están acusando a un hombre inocente, o supongamos presunto inocente, de matar a X persona. Yo, no, o sea, de verdad, por mucho que estudié y que tengo una excelente educación y que fui buena alumna y que leí mis apuntes y todo, obviamente no tengo los conocimientos necesarios para poder proteger a una persona, ni siquiera proteger, poder llevar el debido proceso de una persona, porque el hecho de que yo sea abogado y que tenga una cédula no implica y no me otorga, o sea, inmediatamente los conocimientos para poder defender a una persona en una materia que yo no sé. Entonces, yo creo que justo la colegiación es un incentivo, es una figura que nos puede permitir el hecho de que de verdad garantizar que por los mismos, el funcionamiento de los colegios, ¿no? Necesitas primero, obviamente, pasar un examen en el que demuestres tus habilidades, en el segundo, obviamente, son especialidades, hay actualizaciones constantes, igual tú con tus compañeros te puedes estar actualizando, puede haber pláticas, puede haber, no sé, incluso cursos, que te vayan actualizando y que en serio vayan formando un especialista. O sea, yo sobre todo lo que creo de los colegios es como, a ver, si yo me siento mal y tengo un problema cardíaco, obviamente no voy a ir con un neurólogo a que me lo revise, ¿no? O sea, es médico, tiene estudios, tiene cédula profesional, pues sí, pero no tiene los conocimientos para resolverme mi problema cardíaco. Es lo mismo con los abogados, o sea, porque la gente es como, no, pero es que los doctores, está en juego tu vida. Pues sí, pero también con un abogado, o sea, está en juego tu patrimonio, está en juego tu libertad, está en juego demasiado como para que vayas con una persona que no sepa. Aldo, ¿estás de acuerdo con la postura de Beca? ¿Consideras que pertenecer a un colegio de abogados garantiza la calidad? Es que justo eso era lo importante de distinguir entre la colegiación y la certificación. O sea, si hoy fuera obligatorio para ti pertenecer a un colegio, formar parte de él, no necesariamente tendría que tener el criterio de un examen para ingresar a ese colegio. Entonces, tú automáticamente, como alumna recién egresada, en la misma situación que me comentas, al formar parte de un colegio, podrías tomar ese caso y no le puso ninguna solución. Realmente aquí el problema de fondo, y lo repito, es que no existen estos exámenes generales justo que garanticen
que las personas o las personas abogadas realmente ejerzan la profesión en la especialización que lo van a hacer. No hay actualmente una exigencia de especializaciones. Eso es un tema que las universidades perfectamente podrían hacer de manera natural y que de hecho no forma parte de esas propuestas. Al revés, o sea, pensaríamos que los colegios en realidad no tienen la capacidad para poder hacer eso. De la noche a la mañana atender a todos los alumnos que salen de las universidades con la infraestructura que actualmente tienen sería complicado. Entonces, creo que aquí lo realmente relevante es esta propuesta le pone una solución de fondo al problema que queremos que sean más abogados éticos y profesionales, que sean responsables con el ejercicio del derecho o con la justicia. Yo creo que no. Yo creo que aquí lo importante no es tanto la obligatoriedad, más bien es incentivar a que los colegios de abogados o que estos grupos de profesionistas tengan mayor comunicación con las universidades. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad como abogados? Yo soy egresado de una universidad pública, la UNAM, y en esa universidad pocas ocasiones tuvimos oportunidad de tener contacto con un colegio de abogados. Y esto es una realidad. En realidad, quien estaba colegiado eran todos aquellos profesores que llevan muchísimos años porque sus papás los habían recomendado o porque en su defecto tenían alguna amistad o algunos de ellos eran pasantes de esos maestros, pero tú no estabas ni enterado de cuál era el proceso de ingreso. Hasta el día de hoy son opacos los procesos de ingresos para colegios de abogados. Entonces, creo que en realidad esa es una falacia de falsa causa. Estamos tratando de pensar que con esto vamos a solucionar algo que en realidad no. Y yo creo que lo importante aquí será que nosotros busquemos soluciones reales y que le digamos a quien realmente tiene hoy la capacidad de cambiar esta realidad que es al Estado, que ponga atención en las vigilancias, es decir, en las vigilancias de las universidades, de las que son autónomas, que pongan especial énfasis en la actualización de sus planes de estudios y que haya un seguimiento. Existe seguramente toda la apertura. Acá hay exámenes tipo Ceneval, que son exámenes que te aseguran que exista un cierto estándar y que, dicho sea de paso, los exámenes al día de hoy como están diseñados, voy a poner como un claro referente al TOEFL o a los exámenes de certificación de inglés, no necesariamente demuestran que eres una persona con todas las capacidades y aptitudes para desenvolverte en esa materia. Simplemente demuestran que tienes mucha capacidad de retención y que tienes muchísima capacidad para poder escupir todo en un examen y entonces después tener esa certificación. ¿Cuál es en realidad el mayor, lo que es más objetivo? Pues tu experiencia laboral y las recomendaciones de las personas con las que laboraste. Sin embargo, pues creo que ese es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos, que la tendencia de la educación es a privatizarla y la profesión es privatizarla en sus diferentes sectores. En Estados Unidos tiene una razón de ser que existan colegios de abogados, pero es porque el sistema jurídico de Estados Unidos es un sistema jurídico en constante transformación, no solamente legislativamente hablando, sino judicialmente hablando. Entonces implica que como abogado tengas esa constante formación. En México, desafortunadamente, a pesar de ser un sistema romanista y de que debiéramos de ser un sistema que no tendría que estar avanzando rápidamente, sí tenemos esta movilidad en las leyes. Entonces, la actualización en realidad pareciera que es mucha, pero es mínima. O sea, tú como abogado te puedes especializar en un rubro y ese rubro lo puedes estar ejerciendo, pero al final de cuentas existen sanciones para ti si ejerces como abogada penalista y no cumples con tus fines y se demuestra que en realidad no estabas preparada para ese fin. Existen actualmente sanciones, pero no se cumple. ¿Cuántas licencias se han retirado de abogados? Y hacia el día de hoy hay una consulta en la que solamente se han retirado aproximadamente 1,200 licencias de abogados en toda la historia. Entonces, creo que sí. Muy poco. Es muy poquito, en realidad. Entonces, bueno, eso es muy posible. Sí, muchísimas gracias, Aldo. Beckham, hay algunos que, al igual que tú, que tienen la postura de estar a favor de la obligación, de la colegiación obligatoria, consideran que esta es necesaria debido a que se ha perdido el prestigio de los abogados. Sin embargo, mi pregunta aquí es, ¿y cuándo se perdió? ¿Y por qué, en todo caso, los colegios que actualmente tenemos en México no la han podido recuperar, ¿no? Y me gustaría también que nos dieras tu opinión respecto a lo que nos acaba de comentar Aldo. Bueno, ¿cuándo se perdió la ética? No sé, o sea, de hecho, digo, es muy triste que te dicen, o sea, abogado eres chueco, ¿no? Ya casi, no, es que tú eres mentiroso de... O sea, yo no sé, esto ya lleva, yo creo que desde los romanos, yo qué sé, o sea, no sé, o sea, al final, obviamente, una de las cosas que es terrible, México es un país terriblemente corrupto, obviamente brinda muchísimo espacio a cualquier, no solo abogados, o sea, a cualquier profesionista, a cualquier persona, pues a corromperse, a verle el doble lado a la ley, si no está prohibido, está permitido. Entonces yo creo que al final sí es un tema obviamente de México, pero bueno, si nos metemos en ese tema nunca vamos a acabar.
Yo lo que sí creo que las posturas al final de pertenecer a un colegio, es que, o sea, al final creo que ahorita el problema es que no hay un proyecto. El proyecto que se presentó en 2014, y yo que estoy a favor de la colegiación, no estaba bien. Al final, ahorita creo que podemos hacer un proyecto muchísimo más atinado, un proyecto que esté muchísimo mejor elaborado, más trabajado, en el que, ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿no? Crear incentivos. Si tú tienes mala praxis o vemos actos de corrupción o vemos algo, vas a ser retirado inmediatamente del colegio. Eso a ti, obviamente, te va a vetar, va a ponerte en un mal prestigio y la gente va a decir, ¿sabes qué? Este abogado es un truán, mejor no lo contrato. Entonces creo que ese es un incentivo que podría tener los colegios para como que regular un poquito el tema de las mala praxis y de la corrupción. En segunda, creo que, o sea, bueno, ahorita que comentó Aldo, yo difiero, o sea, al contrario, creo que en México todos los días cambia el sistema legislativo, o sea, todos los días, de verdad, vayan a checar el DOF y todos los días hay reformas nuevas, hay cosas nuevas, hay acuerdos nuevos, todos los días. Entonces, el hecho de que tú, yo creo, el hecho de que tú pertenezcas a un colegio, al final te va a obligar a seguirte actualizando. O sea, te tienes que seguir actualizando, tienes que seguir checando, obviamente porque el mismo colegio te lo va a imponer. O sea, no se trata de ir a un colegio, a un club de tobillo, irte al campo de golf a platicar de la pelea del Canelo, ¿no? O sea, el colegio tiene una razón de ser. Si perteneces a un colegio es porque tienes obligaciones. Tienes muchos beneficios, sí, pero también tienes obligaciones. Tienes que ir a actualizaciones, tienes que ir a pláticas. Tú también podrías dar pláticas, crear conferencias, no sé, incluso de verdad meter cursos obligatorios, porque ese es el fin del colegio, no crear un club socialité. O sea, el fin del colegio es crear o grupos de abogados que estén constantemente actualizados y que estén preparados. Y en este sentido, ¿considerarías que se discrimina a aquellos abogados que no puedan pagar las cuotas para poder pertenecer a estos colegios? Creo que sí, obviamente sí se discrimina, pero al final, insisto, o sea, se tendrá que hacer un proyecto, ¿sabes qué? Lo que digo, si no tienes el dinero, pero tú demuestras, primero, o sea, en principio hacer un examen. Si no pasas el examen, así seas el hijo o el nieto de fulanito que es presidente, pues ni modo, no entraste, o sea, no puedes. Obviamente se tendría que ser muy justo en ese sentido. Crear becas, o sea, creo que, por ejemplo, en mi universidad hay algo muy padre que es una semana de recaudación de fondos entre los mismos estudiantes, pues obviamente para las personas que tienen becas. Y eso es increíble, o sea, a mí un caso me encantó, un exalumno que estuvo becado y ahorita es abogadazo y le va súper bien. Y de verdad, yo estaba en la representación de Derecho en ese tiempo, entonces pues yo me enteraba de todos los ingresos. Hizo una donación, o sea, cañona, de verdad que yo dije, wow. Y el cuate nos contactó y nos dijo, a mí, si no hubiera sido por esta oportunidad, yo hoy no estaría en donde estoy. Entonces quiero retribuir lo que a mí me dieron y quiero formar parte y quiero dar. Entonces, si hacemos como este tipo de cosas en los colegios, de que sabes que va a haber becas, obviamente, y como en las universidades, las becas se las merecen alumnos que demuestran y que de verdad tienen potencial para ser grandes abogados. Entonces creo que en principio sí es discriminación, pero podría ser una cuestión de que son todas las escuelas. O sea, al final en los colegios tienen que participar todas las escuelas. Fin. Creo que también es algo muy padre crear un diálogo entre los colegios y las universidades y para que los mismos abogados, los mismos profesores te ayuden a entrar a los colegios. O sea, pero no necesariamente tiene que ser un tema de que no tengo el dinero y no por eso no entrar. O sea, eso sí es una cuestión de injusticia y pues no. Aldo, ¿verdaderamente se ve beneficiada la sociedad de México con la colegiación? Creo que la colegiación en general puede ser buena siempre y cuando no sea una obligación que imponga una barrera de acceso a los abogados. También algo importante aquí que creo que lo dejé de largo es que si existiera esta obligación de mantenerse colegiado, también se estaría violando este tema de la libre competencia, porque se estaría generando una oligarquía. Esta oligarquía, al final de cuentas, tendría un costo y este costo lo podría absorber el abogado o se lo podría transferir al cliente. Entonces, no necesariamente estás asegurando que el cliente o que la persona que va a ser representada sea debidamente defendida. Ahora, estamos dejando de lado otras áreas del derecho que no necesariamente es postular, otras áreas de derecho como es legislar, como es el cabildeo, como son otras áreas de ejercicio del derecho que también están en ese limbo, que todavía no hay una propuesta clara. Me gusta tu propuesta, creo que la verdad es que si fuera una propuesta más matizada, una propuesta con reglas más claras y con obligaciones más claras para los colegios de abogados podría trascender, pero creo que el problema de fondo es, lo primero es, actualmente los colegios de abogados que ejercen capacitación, ¿cuántas capacitaciones ejercen al año? ¿Están realmente capacitando a la velocidad de la transformación de las leyes? Segunda, ¿estos cursos son gratuitos en los colegios de abogados o tienen costos altísimos, como lo hemos podido notar? El tema de la palabra prestigio es que es un concepto
o una categoría indeterminada. ¿Qué significa? Que al final de cuentas significa todo y nada. Tú decides qué significa la palabra prestigio. ¿Quién determina al final de cuentas si tienes el suficiente o no prestigio? ¿Tu cliente o tu grupo de abogados? La palabra beca al final de cuentas implica también discrecionalidad. Yo decido a quién le doy la beca y decido a quién no le doy la beca. Entonces creo que este problema es que al final de cuentas el Estado está tratando de poner una boca de botella para que pasen solamente los más capaces, como si solamente el Estado sobreviviera a los más fuertes. Y la realidad es que el derecho está hecho para los más débiles, está hecho para que las personas que no tienen capacidad inicialmente puedan alcanzar ese estatus social y puedan tener esta posibilidad de poderse desarrollar y tener algo que se llama movilidad social. Significa que la educación te permite salir del espacio social en el que naciste e ir a otro espacio social en donde puedas tener un desarrollo más digno. Y este es el problema, que si lo pones no solamente en la profesión de derecho, sino en todas las profesiones, esta profesión para la que estudiaste durante 20 y tantos años, te va a costar más trabajo ejercerla y esa movilidad se topa. Entonces tiene un efecto chill out, que significa que ya no te da, o un efecto relajante, que ya no te da ganas de estudiar, porque al final de cuentas siempre vas a estar en la constante presión de un ente regulador que va a estar sobre de ti para que ejerzas cualquier profesión, incluyendo la de abogado. ¿Estás de acuerdo, Beca, con eso? No, yo la verdad no. Creo que el pertenecer a un colegio es un incentivo, porque al final el hecho de pertenecer a un colegio pues genera, pues sí, prestigio y creo que al final esta palabra pues tampoco es tan, o sea, digo, al final todos sabemos lo que es prestigio, al final tú como cliente, como, pues sí, estás en un problema jurídico y vas a querer de verdad que el mejor o la mejor abogada resuelvan ese problema, porque si no te vas a la cárcel o lo que sea. Yo creo que al contrario, pertenecer a un colegio te brinda los incentivos. Ahora, el tema de las cuotas, o sea, sí es un tema, pero creo que eso puede ser solucionado de otras formas, ¿no? O sea, creo que al final el hecho de tener que pagar cuotas o los cursos si cuestan o no, bueno, ya esa ya sería una cuestión como más de regulación interna. Y al final, pues sí, obviamente el hecho de pertenecer a un colegio o el hecho de crear colegios es crear grupos, pues sí, no reducidos, pero al final es estar, pues sí, ¿no? O sea, como que filtrando profesionistas, porque al final te van a quedar de verdad una red de profesionistas, o sea, fregones que van a poder resolver lo que sea. Y al final, por ejemplo, otra cosa que dijo Alda ahorita, el derecho está hecho para los débiles. Yo creo que no, o sea, en general el derecho está hecho para todos y es una cuestión que regula la sociedad. Lo que sí creo es que, por ejemplo, y se me hace una cosa muy buena de los colegios, algo que a mí me parece increíble, el hecho de pertenecer a un colegio eliminaría muchísimo las prácticas de coyotes que están en los tribunales. Al final, las prácticas, porque el hecho, o sea, para que tú puedas pertenecer a un colegio tienes que ser un abogado titulado y tienes que ser un abogado especialista y te tienes que estar actualizando y tienes que, pues sí, o sea, saber lo que vas a hacer. El hecho de que una persona vaya, o sea, porque al final, y el problema es que el problema no es la gente que tiene el acceso económico a pagar un gran abogado, sea colegiado o no. El problema son las personas justo que no tienen los recursos para pagar un gran abogado o pagar abogados que de verdad sí, o sea, te cobran muchísimo. Y yo creo que, o sea, por ejemplo, en los colegios se deberían de generar también, como tienes muchos derechos y como tienes beneficios, sabes que también vas a tener la obligación, cada abogado que pertenezca al colegio, de llevar al año tantos casos pro bono y llevar al año tantos, y justo en cuanto empiecen a quitar esto, obviamente los coyotes se van a quedar sin oportunidad laboral, sin oportunidad de trabajo, y siento que también es una oportunidad para eliminar prácticas de que una persona que no sabe ni qué onda te esté llevando un caso, ¿no? Ahora, ¿considerarías que se violentarían aquí los derechos de los profesionistas al libre ejercicio de la profesión? No creo que ¿O al de la asociación? No creo que se violenten. Al de la asociación definitivamente sí se restringe el derecho, pero al final también creo que, y digo, ¿no? O sea, aquí justo entra un tema de debate. Lo que se tiene que hacer es un test de proporcionalidad. ¿Qué se afecta más? Digo, no se viola el derecho, se restringe. Y, por ejemplo, ahorita en la pandemia nos están restringiendo los derechos. ¿Por qué? Porque si no restringen nuestros derechos y nuestras garantías, entonces ponemos en peligro nuestra vida y ponemos en peligro la vida de todos. Entonces, hay momentos, y la Constitución lo dice, hay momentos en los que es necesario restringir un poco las garantías o los derechos de algunas personas para beneficiar a más personas. Entonces, y aparte creo que también esto es como, digo, así suena un poco como The Hunger Games, como de estarte peleando, pero al final
creo que sí es un incentivo, como está en Estados Unidos, o sea, la gente en Estados Unidos se vuelve loca por entrar a las barras porque sabe que si no entras a las barras, de verdad tus oportunidades profesionales se reducen mucho. Aquí igual, sabes que es un incentivo para que de verdad la gente esté estudiando, para que la gente se esté preparando y que de verdad llegue personas y profesionistas, especialistas y con ganas de trabajar y con ganas de estudiar y con ganas de seguirse especializando. Aldo, ¿nos puedes compartir tu postura final, por favor? Bueno, me gustaría decir de entrada que creo que uno de los grandes ausentes aquí, que también me hago partícipe de ello, es no hablamos del contexto mexicano. En México la mayoría de los abogados tienen dos profesiones, son abogados y algo más, entonces no necesariamente son abogados de tiempo completo. Entonces la realidad actual nos demuestra que en realidad esta restricción que nosotros vamos a poner o esto que esperamos de los abogados, lo hacemos pensando que los abogados realmente se van a dedicar todo el tiempo a ser abogados, y la realidad es que no. Hoy en el mercado actual mexicano la mayoría de los jóvenes tienen dos tipos de trabajo porque precisamente no les da o no les alcanza para poder vivir. Algo aquí importante, lo que decías es la restricción de derechos, y creo que voy a cerrar con esa postura. ¿Es importante que exista esta regulación? Claro que sí. ¿Es importante que se debata? Claro que sí. ¿Estoy totalmente en contra? Claro que no. ¿Existe la posibilidad de que esto salga? Sí. ¿Pero por qué? Porque tienes que debatirlo y ver los puntos críticos. Y algo muy crítico de este tema es que tienes que demostrar que sea razonable esa limitación a ese derecho, a esos dos derechos que sí se viola, que es el derecho al libre ejercicio de tu profesión lícita y segundo, el derecho de asociación. En los términos actuales de la Constitución y de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, estas son lo que estaríamos vulnerando, y nos está demostrando que esta sea una solución razonable, demostrable, que pueda acabar o que pueda poner una solución. Beca, ¿tu postura final? Bueno, yo creo que sí es necesaria la colegiación obligatoria en México. Al final, digo, la propuesta hecha estaba mal. Al final creo que deberíamos llegar al punto en el que todos los profesionistas puedan tener las posibilidades y la oportunidad de pertenecer a un colegio, de pertenecer a organizaciones que de verdad los forjen como, y no solo abogados, profesionistas capaces de resolver un tema como lo es un juicio o los médicos, una vida, una enfermedad. Yo creo que sí, para mí sí es una buena idea. Creo que sería una buena forma de, pues sí, de generar profesionistas comprometidos y pues capacitados para poder resolver asuntos. Y sí, claro que sí se restringen derechos, pero al final, pues en el derecho es así. O sea, al final creo que se tienen que restringir algunos derechos para poder solucionar otros. Y al final eso es el tema, o sea, un test de proporcionalidad. ¿Sabes qué? ¿Qué derecho pesa más? Para mí pesa muchísimo más el derecho a un debido proceso, a una debida atención médica, a una debida, no sé, pues sí, atención en general de lo que sea, que el hecho de que, ay, es que pues, no me quieren aceptar en el colegio. No, o sea, yo creo que de verdad sí es importante crear pues profesionistas y ciudadanos capaces. Pues bueno, amigos, como lo han visto, el día de hoy tuvimos dos posturas contrarias. Por un lado, hay aquellos que consideran que la colegiación obligatoria es necesaria para homologar y estandarizar la correcta praxis legal, y por el otro lado hay aquellos que consideran que la obligatoriedad de la colegiación lo que genera es la vulneración a derechos fundamentales por parte de los profesionistas, siendo esto el libre ejercicio de la profesión y el derecho a la asociación. Muchísimas gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Fue un gusto tenerlos. Sus posturas de verdad nos gustaron mucho y creo que es un tema que da para más debate. Y bueno, amigos, muchísimas gracias a la barra Colegio de Abogados por el espacio. Gracias a ustedes. Sigan nuestras redes sociales, sigan nuestra transmisión y recuerden, ustedes son los últimos en dar la opinión. Hasta luego.